El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas el mar? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. ¿Cómo están todos? Por aquí Alfredo Romero. Buenos días, como todos los martes a las 11 de la mañana, compartiendo con ustedes y con el equipo del Foro Penal en todo el país. Han pasado pues muchas cosas y particularmente una muy compleja, muy grave esta semana, desde nuestro último programa, que es precisamente lo que ya todos sabemos porque a todos nos afectó y todos nos sigue afectando, que es el problema del servicio eléctrico. Pero paralelo a ello, y no me voy a dedicar tanto tiempo a hablar de este tema porque evidentemente de eso es lo que hablan todos los programas de radio y todas las noticias y todo el país, sino de lo que está ocurriendo también y se mantiene, que es la represión política. Y es lo que al Foro Penal, más allá de toda la búsqueda pues, de respeto a los derechos humanos, le compete directamente. El día de ayer a las 6:30 p.m. fue llevado arbitrariamente, porque entendemos hasta ahora no hay orden específica, y detenido el periodista Luis Carlos Díaz. Estaba montando, él siempre usaba, según tenemos información, su bicicleta para transportarse desde la radio donde trabaja en Unión Radio a su casa y de su casa a la radio. Y fue detenido allí a las alturas del Country Club cuando se dirige desde la Castellana hacia el Bosque en la bicicleta. El hecho es que como a las 6:30 p.m. pierde contacto con su esposa particularmente, y desde allí en adelante se declaró como desaparecido. Llevaba ya hasta pues la 1 de la mañana cuando estuvimos yo personalmente con otros familiares y amigos en el DGCIM de Boleíta, después averiguando si se encontraba allí. Estuvimos también en el helicoide, donde está, pues, como ustedes bien saben, el centro pues, de reclusión más importante del SEBIN, sobre todo en materia de presos y perseguidos políticos. También yo pasé hasta última hora, a las 1:10 más o menos de la mañana, ahí está la hora en Twitter, por el SEBIN de Plaza Venezuela, y no daban información, más bien decían que no estaba allí. Como tenemos experiencia en esto, sabíamos que en alguno de esos lugares debía estar, pero nunca dan la información. Y mantienen a estas personas desaparecidas hasta que son presentados o llegan a un tribunal o aparecen en algún lado, y ya lamentablemente eso ha sido la costumbre cuando se trata de estos casos de carácter político. El hecho es que ya pues de vuelta a mi casa, se llevó a cabo un allanamiento a las 2:30 de la mañana en la casa de él. Se presentó entonces el SEBIN, según informa la esposa, y otros activistas que pudieron llegar al lugar, entre ellos Rafael Uzcategui de Provea, Marcos Ruiz de la Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa,
también otros compañeros de ellos Unión Radio, y confirman que el SEBIN fue quien llevó a cabo un allanamiento. Se llevaron unas computadoras, unos celulares, etcétera. Y este allanamiento que culminó ya más o menos 2 horas después, o quizás un poco más, no sé exactamente el tiempo. Y bueno, hasta ahora sí ya se sabe al menos que lo tiene el SEBIN. Sin embargo, no sabemos efectivamente el lugar. Se señaló que lo iban a trasladar al helicoide. Yo hoy, en la mañana, concretamente a las 10 de la mañana, pasé por el helicoide y, como es común, nos dieron información y pues no quiere decir que podamos confirmar entonces que se encuentra allí. El hecho es que, siendo que se detuvo a las 6:30 p.m. de ayer, la ley establece que debe ser presentado ante un tribunal dentro de las 48 horas. Y dentro de las 12 horas debe ser llevado o presentado, pues digámoslo así, ante un fiscal. Quiere decir que hasta ahora debería ya haberlo visto un fiscal y conocer de su causa, y ese fiscal es quien lo lleva al tribunal dentro de las 48 horas que se cumplirían el día de mañana a las 6:30 p.m. Entonces tenemos que estar, no sabemos si el foro penal es quien lo va a representar, todo depende de si la familia tiene un abogado de confianza, etcétera, pero nosotros estamos evidentemente siempre dispuestos a hacerlos como siempre lo hemos hecho, pro bono, gratuitamente, en estos casos de víctimas de la represión política. Pero a todo evento estamos pendientes en tribunales para colaborar en lo que podamos, y tenemos que plantarnos así efectivamente allí en tribunales o en las puertas del helicoide, o donde de alguna manera pensemos que él está, a los efectos de saber cuándo es llevado a tribunales, porque no te avisan. Entonces uno tiene que hacer esa guardia hasta a veces hasta horas de la noche, altas horas de la noche, para ver si lo presentan, y muchas veces los presentan incluso a escondidas, debo decirlo, y hasta en la noche, para que entonces uno no pueda representarlo. Entonces para que más o menos entiendan el trabajo que hacemos, y ahorita pues de apoyo a él, precisamente, que es el que está preso y allí incomunicado, y muchas veces hasta le dicen, no hay nadie pendiente de ti, usted está aquí preso y nadie sabe de usted. Entonces a veces ahí es donde es el riesgo grave de torturas y tratos crueles. Sin embargo, lo curioso es que el día de ayer, cosa que no había visto en otras ocasiones, en el momento que se llevó a cabo el allanamiento a las 2:30 de la mañana, llevaron al periodista Luis Carlos Díaz a su casa a presenciar el allanamiento de su propia casa, detenido, esposado, y él le dijo, entendemos, según lo comentó la esposa y los activistas de derechos humanos, compañeros de Provea y del sindicato de trabajadores de la prensa, que él dijo que había sido sometido a tratos crueles y degradantes, etc. No sabemos exactamente de qué se trata, los detalles, pero el hecho es que estuvo allí. Por eso es que sabemos que pues ya no podemos hablar de desaparecido, sino de detenido por el SEBIN, una detención que, si no se demuestra claramente una orden de captura, una investigación clara, objetiva, es una detención que pasa a ser una detención arbitraria, y otro preso político, en este caso un detenido político, que pasaría a estar preso si lo privan de libertad. A las 11 de la mañana, ahorita, en este momento, mientras yo estoy acá, Gonzalo Imiop del Foro Penal, en representación pues del Foro, y otros activistas están ahí acompañando a la esposa, Naki Acosta, que está allí con otros activistas, compañeros también de derechos humanos, en las puertas de la Fiscalía del Ministerio Público y en Parque Carabobo, donde se está llevando a cabo pues una protesta, un reclamo por la libertad de Luis Carlos Díaz, periodista. Por otro lado, también hoy en la mañana se llevó a cabo otra detención más, en este caso fue en La Pastora, de Carlos Pérez y Alejandro Serpa, quienes fueron presos políticos o expresos políticos. Se los llevaron de La Pastora, no sabemos las razones. Ya había una persecución en su contra, incluso hace poco lo detuvieron también y lo liberaron al día siguiente, también Alejandro Serpa, pero nuevamente fue detenido, y tenemos información que la esposa también lo fue. Estamos también haciendo el seguimiento de ese caso. Por otro lado, también en la madrugada de ayer, quiere decir, pues no es la madrugada de hoy, porque uno confunde eso, sino digamos en la madrugada del día de ayer, fue detenido Miguel Ángel Delgado Laya, de 32 años, y Miguel Eduardo González García, de 28 años, en el estado de Yaracuy, quienes son activistas también de derechos humanos en la zona.
en el estado de Yaracuy. Una detención que ocurre, por cierto, siendo que el estado de Yaracuy estaba ahí en esa oportunidad y se mantiene, pero en esa oportunidad concretamente estaba sin electricidad, sin señal telefónica. No hubo orden de un tribunal y se los llevaron. Ya van pues más de 30 horas desde su detención. Los llevaron de sus casas a estas personas y posteriormente se llevó a cabo ya luego de su detención un allanamiento también con efectivos policiales sin presencia, según nos informan, de fiscal ni testigos, y pues no se sabe concretamente la situación de estos ciudadanos, quienes también han sido voluntarios, por cierto, del Foro Penal. Paralelo a ello, debo decirles también que se han producido en estos días, producto de protestas. Estamos hablando concretamente, y les voy a decir aquí la información que la tengo, concretamente estamos hablando de 90 arrestos por personas que han protestado. ¿Ok? 90 arrestos. Esto no incluye las personas que han participado en saqueos. Eso no los incluimos nosotros, las personas que han participado en saqueos. Perdón, disculpen que tengo que hacer una corrección. Son 68 arrestos de producto de protestas, personas que han protestado por la luz, etcétera, etcétera. Y un número de 90 más de 90 realmente de personas que han presuntamente participado en saqueos. Estos no los incluimos entre los detenidos políticos, ya que evidentemente el saqueo es un delito y no lo respaldamos ni consideramos que una persona que cometa un saqueo, un robo de una propiedad, pues pasa a ser un detenido político, sino evidentemente tiene que tener una sanción por realizar eso. Tan es así que en Maracaibo, como ustedes bien saben, vamos a tratar de comunicarnos, por cierto, con nuestra coordinadora en el estado Zulia, Laura Balbuena, que esperemos tenga señal, porque saben ustedes que allí la situación es más crítica que en ningún lado del país. No desde ahora, sino desde antes, y ahora más allá, más intensa la falta de luz y todo el problema que ocurre. Han ocurrido saqueos generalizados en diferentes lugares. Se han llevado productos de diferente tipo. Para decirle un ejemplo, que ya los saqueos ni siquiera es por necesidad de agua o de comida, sino incluso ya un malandraje que no podemos en forma alguna justificar. Por ejemplo, un activista, un voluntario del Foro Penal, de nuestro equipo que conocemos como defensores activos, que son activistas, cualquier persona que colabora con nosotros en pues, las actividades que hacemos, es el dueño de una ferretería allí en Maracaibo. Y se llevaron el 80%, según nos cuenta, de todos los productos, es decir, de todo el inventario. Estamos hablando de martillos, de clavos, de alicates, ese tipo de cosas. Y se lo llevaron, es decir, lo robaron. Pues esta persona está realmente afectada porque pierde pues una gran cantidad de dinero, una gran cantidad de productos allí para la venta. En este momento, por cierto, como ustedes saben, el centro comercial San Vila, ya en Maracaibo, fue también saqueado. Las fotos son increíbles, es decir, total y absoluto. Aquí tengo fotos, por cierto, al frente mío, totalmente destrozadas. Las tiendas se llevaron pues de todo, ¿no? No solo comida, sino también se llevaron de diferentes hasta ropa y bueno, hay de todo lo que han saqueado, cosa que no puede justificarse. Pero también hace más o menos unas 2 horas, estaban saqueando un hotel que no sé el nombre, honestamente, ahí también al lado del Samí. Entonces hasta el hotel lo están saqueando, y eso es una situación grave, descontrolada, anárquica, que está ocurriendo. Y esto sigue ocurriendo, lamentablemente, en el país. Por el otro lado, pues no tenemos una explicación clara de por qué no se activa el Estado de activar como una red de emergencia por la situación que ocurre, la falta de agua potable. Viniendo, por ejemplo, acá a la radio, ya es conocido, ya salió en las redes, el gran problema y el sufrimiento de las personas por la falta de agua potable y cómo consumen. O sea, no es una cosa que lo veo yo en las redes, lo he visto con mis propios ojos aquí en el Guaire, en la autopista, viniendo, por cierto, hacia el Paraíso, hacia el oeste. Se ve claramente cómo las personas de la zona de San Agustín del Sur
han bajado al Guaire a buscar agua y la sacan en tobos el agua del Guaire para cocinar. El hecho, yo honestamente cuando lo vi, por cierto ayer muy temprano en la mañana, que me dirigía para un asunto de unos familiares a Propatria y a Katia, me encuentro que veo esa cola de personas antes que salían en las redes y yo no podía creer que era que estaban sacando el agua del Guaire. Pensé que había una tubería rota en las cercanías allí, en la orilla del Guaire, y que por eso estaban buscando agua allí, pero no, efectivamente sacan el agua, la hierven para cocinar y quizás la filtran, etcétera, pero eso es agua contaminada, como todos saben los que viven en Caracas y conocen pues lo que es el Guaire. Todos saben perfectamente que esto está ocurriendo. Que esta agua es contaminada, quiero decir, ¿no? Bueno, esa es la situación y efectivamente estamos, y debo decirlo, en una situación crítica. Hay todavía zonas, por ejemplo, de Caracas que no ha vuelto la luz. Yo estuve, por ejemplo, en caso particular, solo vino ayer en la madrugada, pues hay zonas que todavía se mantienen sin luz y unos estados completos que se mantienen sin luz. Bueno, vamos al corte y ya regresamos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distaci Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.ve. Distaci Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso, En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Dedico esta canción a todas las mujeres que dan la vida, aquellas que caminan mirando al frente, que sienten, que sueñan, aquellas que golpean con el corazón el vil despotismo, aquellas azules, rojas, blancas, negras, rosadas que luchan, que aman y gritan libertad, y gritan libertad. Bandera, mi mujer Venezuela. Bueno, a pesar de toda la situación actual, se nos olvidó, y en virtud de ello se nos olvidó el Día Internacional de la Mujer, porque fue precisamente ese el día cuando comenzó la gran crisis del gran apagón nacional. Y tenía pues esa canción ahí guardada para todas ustedes, mis queridas damas, bellas, preciosas, señoras,
jóvenes, niñas, la mujer venezolana y esa mujer que nos representa, pero además de ello, esa mujer que para mí es mi patria, Venezuela. Y esa es la canción que he dedicado siempre este día a la mujer venezolana, que por cierto hay un video allí en YouTube que muchas veces lo ruedan en este Día Internacional de la Mujer, pero que bueno, ahora todo quedó opacado, a oscuras, precisamente por lo que fue esta crisis eléctrica. Vamos, como les dije, las comunicaciones están complicadas, estamos tratando de contactar a nuestra coordinadora del Foro Penal en el estado Zulia, que está en Maracaibo, Laura Balbuena, pero no ha sido fácil. Incluso vamos a tratar de ver si la contactamos vía WhatsApp, a ver si tiene a lo mejor Wi-Fi, pero no es fácil. Y bueno, tenemos, repito, como les decía, una situación complicada en el país, y hay otro tema que es importante considerar. En este momento, mientras están ocurriendo estas situaciones difíciles, estas situaciones además de represión, donde el número de presos políticos sigue estando bastante alto, son 892, ahorita vamos a rectificar cada una de las cifras. Tenemos a la misión que envió Michelle Bachelet, la misión técnica de la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, es decir, la oficina que conduce Michelle Bachelet. Están aquí en Venezuela, llegaron el domingo, ya han comenzado las reuniones. Ayer, por cierto, tuvimos una reunión privada, pequeña, algunas organizaciones que han colaborado con la Organización de Naciones Unidas, porque son organizaciones de derechos humanos, digamos, reconocidas por esta oficina y que envían información, que están pendientes de la situación venezolana, que hemos asistido a audiencias ante las instituciones o las entidades de las Naciones Unidas. Estuvimos allí un poco planteando la situación y ya, por cierto, estando aquí, también esta misión conoce, por ejemplo, de la detención de Luis Carlos Díaz, otras detenciones. Sabemos que ayer, y se hizo pública, a pesar de que ellos habían pedido que fuera privada, el propio gobierno la hizo pública, una reunión con Jorge Arriaza, tuvieron esta misión también. Y bueno, no sabemos exactamente todo lo que se discutió, pero aquí a veces hay ciertas dudas, yo lo sé, desconfianza, siempre el venezolano ya se convirtió muy desconfiado, que si Michelle Bachelet, que si apoya, no apoya, dice o no debe decir, pero quiero decirles que esta misión no es una misión que trajo Michelle Bachelet cuando llega, es un grupo que ha venido trabajando desde hace mucho tiempo, particularmente los técnicos, allí en la oficina del Alto Comisionado, y tienen pues un entrenamiento para hacer análisis objetivo de situaciones. ¿Cuál es el objetivo de esta visita? El objetivo es que ellos establezcan si existen las condiciones suficientes para precisamente garantizar que la visita de Michelle Bachelet, en virtud de la invitación que el gobierno realizó, va a ser efectiva para lograr respeto de los derechos humanos y para lograr ciertamente o garantizar pues que esto va a tener crédito, que va a tener credibilidad, lo que ella haga e informe y analice. Por eso es que esta misión, que va a estar aquí 10 días, va a visitar, se va a reunir con víctimas, se va a reunir con organizaciones de derechos humanos, se va a reunir con un sector político oposición, sector político gobierno, va a visitar otras ciudades como Valencia, Barquisimeto, y entendemos que también va a estar en Puerto Ordaz, intentando ir a la zona de los pueblos indígenas, Santa Elena Guairén, por allá, incluso la zona de Cumaracapay. Están viendo las opciones de llegar allá, y se van a reunir en cada uno de estos lugares también con organizaciones de derechos humanos, con víctimas y organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, no solo del aspecto o los que llevan, como el caso del Foro Penal, derechos civiles y políticos, porque el Foro Penal se concreta en lo que es las víctimas de la represión política, y eso es lo que nos enfocamos, sino también organizaciones que se ocupan, por ejemplo, del tema humanitario, de la crisis, quiero decir, del tema de salud, del tema, por ejemplo, alimenticio, y van a reunirse con víctimas también producto de estas situaciones, con familiares de personas que han sido asesinadas, por ejemplo, con ejecuciones extrajudiciales que han ocurrido recientemente en virtud de las protestas. Y tomando en cuenta esto, fíjense que las situaciones se van viviendo y pues la memoria selectiva permite que uno se recuerde de lo de ayer, de la crisis eléctrica, ahora de la detención de Luis Carlos Díaz, pero se nos olvida que entre el 21 de enero
y el 23 de enero hubo muchas detenciones, si se recuerdan, ¿no? Estamos hablando de la mayor cantidad de detenciones políticas, al menos en la historia del Foro Penal, de más de 18 años, la historia mía como activista. Pero de estas personas, para que sepan, que fueron solo del 23 de enero más de 700 personas detenidas, le voy a decir exactamente el número, que lo estoy buscando acá, que lo tengo, son más de 500 personas que se encuentran todavía privadas de libertad de esos detenidos de esa época. Es decir, ahí nos recordamos y se habló de las protestas, de las zonas populares, que hubo muchos detenidos, y efectivamente estas personas que fueron detenidas en zonas populares de Caracas y del país, la gran mayoría de ellos, más de 500 de ellos, se encuentran todavía, como les dije, privados de libertad. Y esto hay que recordarlo porque entonces es donde viene el análisis, que la represión, y quiero decirles, si hay algo, y debo decirlo, y quiero que esto lo consideren y lo analicen, si hay algo en lo que el gobierno, en este caso el gobierno de Maduro, etcétera, ha sido efectivo, eficiente, es en el uso de la represión como mecanismo de control político. La represión ha sido beneficiosa porque ¿qué ocurrió 21, 22, 23 de enero? Hubo protestas, sí, en zonas pobres. Protestas, sí, contra el gobierno. Protestas ejerciendo el derecho a manifestación establecido en nuestro artículo 68 de la Constitución. Pero ¿qué ocurrió? Hubo represión, hubo muchas detenciones. Y consecuencia de ello, no hubo más protestas en las zonas pobres. Punto. Eso fue lo que ocurrió. Cuando decían, no, es que hubo manifestaciones, entonces no se reprimió y entonces ha bajado la represión. No, lo que pasa es que la represión no se está concentrando en donde se producen las concentraciones y se está enfocando en las zonas pobres que caminaban luego de la concentración o protestaban en las noches y en las tardes, en las zonas donde vivían. Bueno, allí eso, vamos a ser claros, la represión fue tan efectiva que no continuaron las protestas porque además la gente... porque se mantienen muchas personas detenidas, porque evidentemente la gente tiene temor y la gente dice, bueno, ¿para qué me vale protestar si me van a detener? Y ahí estoy, pues ahí está mi hijo, ahí está mi familiar, etcétera, ¿no? Esa básicamente es la situación, esto sin hablar, lo cual es importante recordar también de personas que fueron asesinadas en esas protestas. Un análisis de Provea y el Observatorio de Conflictividad Social, ONGs de Derechos Humanos, hablan de 35 asesinados y más 8 más productos de otras situaciones. Es decir, son más de 40 personas asesinadas y evidentemente continúa la represión. Por eso yo le decía, por cierto, y siempre lo digo, es que la represión no puede bajar, porque la represión es una herramienta para mantener el control político. Es una forma efectiva de mantener el control político, de intimidar a la población y precisamente de opacar, de bajar, de disminuir la voluntad política, la voluntad de manifestar de los venezolanos. Tenemos que ir a otro corte y ya regresamos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. España se ofreció este martes para tratar de resolver los problemas de la red eléctrica que han causado un corte de luz en buena parte del país y que aún no han sido solventados. José María de Viana, expresidente de Hidrocapital, afirmó que es necesario darle prioridad a la activación de los sistemas de agua en todo el país porque los riesgos sanitarios son muy graves. Prácticamente el 90% de la población está sometido a restricciones del servicio eléctrico, pero además un tema crucial, que es que las mayores ciudades venezolanas se abastecen también de agua por el sistema eléctrico nacional. Eso quiere decir que desde el día jueves está interrumpido el suministro a las grandes ciudades, lo que quiere decir que la suma de falta de electricidad con falta de agua potable está configurando una situación desde el punto de vista social, pero muy especialmente desde el punto de vista sanitario muy complicado. Es decir, ayer teníamos
población aquí en la ciudad capital, de gente muy humilde buscando de manera desesperada suplirse de agua. Y el problema es que es muy urgente, porque jamás en la historia de Venezuela las ciudades han estado absolutamente secas. Es decir, tenemos para este momento 4 días. ¿Sí? Lluvias intermitentes se esperan hoy en gran parte del país, más allá de nuestras fronteras. Saldo de 10 fallecidos dejan fuertes lluvias en Brasil. Y en los deportes, en las grandes ligas, los Reales de Kansas City formalizaron un convenio por 1 año y $2,5 millones con Martín Maldonado para sustituir al catcher venezolano Salvador Pérez, quien sufrió una lesión que lo dejará fuera de acción de toda esta temporada. Son las 11:35. Mejor agencia de asesoría educativa. Con USABECAS conoces el sistema de estudios norteamericano, pre y posgrado, el inglés, posibilidades de becas, requisitos y exámenes para aplicar y visas de estudiante. Estudiar en USA es posible. Hacerlo con USABECAS es más fácil. 0414-235-9929 www.usabecas.org @usabecas. Juntos construimos el futuro de tus hijos. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Buenas, ¿cómo están? Pues nuevamente aquí Alfredo Romero del Foro Penal en nuestro programa de todos los martes. Como les dije, estamos tratando de comunicarnos con nuestros coordinadores en Yaracuy y en el estado Zulia, y ha sido complicado, sobre todo el estado Zulia. Y lo que queríamos era precisamente ver la situación allá. Pero también aquí en el estudio tenemos una abogada amiga, Miriam Mirashi Salazar, quien es abogada de un ciudadano de nombre Todd Michael Leininger. Ella, pues la hemos conversado a los efectos de esta situación, que además de los presos políticos, que en este caso hay que identificar realmente la situación, pero a todo evento son detenidos que llevan años, incluso con libertades ya otorgadas, libertad condicional concretamente desde el 23 de mayo del año 2018 y no ha sido ejecutada. Bueno, Miriam, queríamos aprovechar pues de tenerte aquí y que nos encontramos para que nos cuentes un poco este caso dentro de lo más concreto posible, para poder también continuar con todos estos temas que nos interesan y que a todos les interesan de lo que ocurre en el país. Bueno, antes que todo, buenos días. Sí, en efecto, Todd Michael Leininger fue detenido el 18 de abril del 2014 dentro del marco de las guarimbas en Táchira, en el estado Táchira, que vino con su esposa, que es oriunda de ahí, de San Cristóbal, de visita y de vacaciones, de visita familiar. Y en efecto, bueno, le encontraron supuestamente unas armas en la casa donde residía, unas armas militares, uniformes militares, unas chapas identificatorias de policía, todo lo cual nada de eso fue investigado, pero anteriormente a eso resulta que hubo un incidente del que nadie habla, por lo menos en las actas, no realmente no hacen caso a testigos referenciales. Un incidente donde resulta un muchacho herido y presuntamente dicen que fue él. La investigación está viciada, tiene muchos vicios. Lo cierto es que a este muchacho tiene un síndrome de Tourette,
donde lo hace incluso altamente sensible al ruido extremo, y el incidente aparentemente ocurrió por eso. Y lo cierto es que finalmente el tribunal lo condena. En principio le imputan a una asociación para delinquir, un tráfico de armas en modalidad de ocultamiento y un homicidio intencional en grado de frustración. Posteriormente, el mismo tribunal, en el momento de la audiencia ya de preliminar, sobresee por esos cargos relacionados con todas estas armas de esos hechos que no se investigaron realmente, y entonces le imputa un homicidio intencional en grado de frustración y un ocultamiento de arma de fuego, que también hay mucha irregularidad en cuanto a eso. Lo cierto es que lo sentenciaron a pagar la pena de 6 años de prisión, cuya finalización sería el 20 de abril del 2020, pero ciertamente se consiguió que el Tribunal Tercero de Ejecución de Táchira le redimiera la pena, lo cual el 23 de mayo del año pasado le dictaron la libertad condicional, que no se le ejecutaron. Posteriormente se vuelve a practicar otra redención de la pena por el trabajo que hizo en el Rodeo 2, y se consiguió el 5 de noviembre del año pasado que el mismo tribunal redimiera la pena y le decretara la extinción de la pena por el cumplimiento de la misma, y por lo tanto su libertad plena, y hasta el momento tampoco ha sido ejecutada. No tenemos realmente ninguna causa oficial por la cual no se le ha ejecutado esa libertad, no se le ha dado la libertad. Lo único que hay es un artículo de prensa del 15 de diciembre del año pasado, donde la directora del internado judicial El Rodeo 2 manifiesta que supuestamente la constancia de trabajo por la cual se le redimió la pena, parte de esa pena, es forjada, lo cual, porque ella no la firmó, lo cual es absolutamente falso, por cuanto, si bien es cierto que la que está en el expediente la firmó el subdirector en su ausencia, porque ella estaba ausente ese día, ella había suscrito una antes, que de paso está aquí, esta que está acá, ¿ok? Entonces el hecho es que tiene una libertad condicional que no le ni la condicional ni la plena, ninguna de las dos. Mira, entonces, creo que Laura Balbuena está en línea, Kenger, que llamó al teléfono de acá para ver si logramos contactar con ella. Dice que escucha, Laura, ¿te encuentras allí? Bueno, pero es que necesitamos, si llama una persona, necesitamos estar pendientes, porque es que si no, no podemos contactarnos. Y es importante comunicarnos con Maracaibo y también con Yaracuy, porque es muy importante lo que está ocurriendo allá. Entonces, como todo lo que, por el problema de las líneas, Laura. Hola. Hola, disculpa que te tengamos esperando allí, pero es que tenemos aquí complicaciones técnicas. Laura, tranquila, cuéntanos qué está ocurriendo en Maracaibo. Hemos visto videos de saqueos generalizados. Danos un resumen de lo que está ocurriendo y lo que está sufriendo el pueblo zuliano. Bueno, realmente en el estado Zulia la situación ha sido un caos, porque evidentemente las temperaturas no nos ayudan con la falta de servicio eléctrico. Tras más de 90 horas sin servicio eléctrico, iniciaron principalmente en el municipio de San Francisco saqueos a las en un principio solo grandes cadenas de supermercados y panaderías. Luego este fenómeno se fue extendiendo al municipio de Maracaibo, donde, bueno, puedo decir hoy abiertamente que básicamente el 70% del comercio, si no es más, que expende víveres ha sido saqueado. De igual forma, en horas de la noche de ayer fue saqueado el centro comercial Sambil. Si bien aquí no han existido protestas como tal, sino que la gente básicamente ha bloqueado su calle y se ha escondido, sí hay muchos detenidos por saqueo. Se han reportado saqueos en el centro de la ciudad de Maracaibo, la Curva de Molina, en el municipio de San Francisco, San Felipe, la zona norte de la ciudad también. Y bueno, lamentablemente, por el desespero de la gente ya no se consigue ni siquiera qué comprar para comer, tampoco se consigue agua mineral.
Desde horas de la noche de ayer se empezó a medio regularizar el servicio eléctrico en algunas partes, como en Cabimas manifiesta que le han durado el servicio eléctrico por lo menos 7 horas. En mi caso, que vivo en el municipio de Maracaibo, solo me llegó 2 horas el servicio eléctrico. Evidentemente, en ninguna parte del estado se puede conseguir una estación de servicio abierta, puesto que las que tienen planta eléctrica ya no tienen el combustible disponible y se ven en las calles personas con combustible de contrabando vendiéndola incluso en dólares, que verdaderamente la situación se ha convertido en un caos en este estado. Y en este momento están sin luz, ¿cierto? Sí, en este momento no tengo servicio eléctrico. Y eso la mayoría de los municipios no tienen. Y cuéntame cómo está el tema del agua potable, que en Caracas se ve a las personas recogiendo agua en diferentes sectores. ¿Cómo está eso ya? Bueno, en algunos sectores ha llegado, por lo menos en el municipio de Maracaibo, a mí me llegó, a otras personas no, pero la mayoría de las personas de nuestro grupo de defensores activos ha manifestado que le ha estado llegando el agua potable del servicio de la calle, pues. Pero no ha sucedido así en todos los municipios. Ok. Bueno, creo que tenemos, por cierto, creo que está en vivo, estoy viendo a Tarek William Saab. Yo no sé si es posible que sea venezolana de televisión acá, que está ahorita en vivo. Me imagino que es por las detenciones ocurridas. Pero bueno, hay que estar pendiente de esto, que está ahora está incluso aparecida incluso en varios de los canales, está allí, no podemos saber exactamente, pero estamos pendientes sobre todo de la detención, repito, de este periodista Luis Carlos Díaz con otras 2 personas. Carlos Pérez también fue detenido, 2 personas más detenidas en Yaracuy. Y siguiendo con lo tuyo, con Maracaibo, Laura, detenciones, cuéntanos qué ha ocurrido por allá, detenciones de personas que saquean o detenciones también de personas que han manifestado, que han protestado. Bueno, aquí realmente por manifestaciones, que las manifestaciones se dieron la primera noche, porque aquí, bueno, siempre hemos tenido cortes de luz de muchas horas. En esa oportunidad no se dieron ninguna detenciones. Las detenciones comenzaron posterior a los saqueos. Sin embargo, hemos tenido testigos de algunos sectores que han sido entrevistados, personas que viven en zonas aledañas o incluso al lado de comercios que han sido saqueados, que manifiestan que son los mismos funcionarios quienes le dicen a la persona: entra al negocio, llévate lo que necesites, que te voy a dar 10 minutos o cosas así. Entonces, bueno, es una suerte de básicamente están deteniendo a personas que ellos mismos están apoyando para que incurran en esta actividad delictiva. Pero sí, en estos momentos hay muchísimos detenidos por los saqueos ocurridos en el estado Zulia. Laura, tenemos que ir a un corte y ya regresamos. Continuamos contigo en línea. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Deliciosos y súper cremosos helados, libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas. Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter nos envían los siguientes reportes. La población de El Vigía en el estado de Mérida está sin electricidad desde el miércoles. En La Mariposa, aquí en el distrito capital, están sin agua y con luz intermitente. En terrazas del Club Hípico ya llevan 5 días sin luz ni agua.
En Palo Verde también están sin luz y sin agua desde el jueves. En la avenida principal de Lomas de Prado Celeste están sin electricidad ni agua desde el jueves 7 de marzo a las 5 de la tarde. En San Rafael de Tabay, en el estado de Mérida, también están sin energía eléctrica desde el día jueves. Y en esta ciudad hay muy pocas zonas con el servicio, pero en forma intermitente. Aún la urbanización Mirávila está sin suministro eléctrico, sin embargo las zonas aledañas ya cuentan con energía. Desde el jueves 7 de marzo están sin luz y sin agua, y en ningún momento ha llegado energía en los campitos en la ruta C. En Colinas de Turumbo, en el municipio de Sucre, aún están sin luz desde el jueves a las 5 de la tarde. En Caja Seca, Estado Zulia, están sin el servicio de energía eléctrica. En Prado Celeste están sin luz ni agua. En Alto Prado también vive la misma situación. En Filas de Mariche, en La Dolorita, no cuentan con luz desde el día jueves, y en las zonas aledañas sí hay electricidad. Estos son reportes que llegan a nuestra cuenta de Twitter, @RCR750. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bueno, por aquí seguimos, Alfredo Romero del Foro Penal. Laura, ¿sigues en línea? No, Laura no sigue en línea. Bueno, estamos acá también con el caso de Miriam. Ella nos quería hablar, que este es el caso de Todd Michael Leininger, detenido desde el año 2014, y ella nos quería también hablar de la situación de salud, si nos puedes concretar con el tiempo que tenemos. Sí, porque el muchacho tiene el síndrome de Tourette y eso está asociado a otro tipo de trastorno, es un daño neurológico, pero al margen de... También estamos muy preocupados porque ha sido maltratado psicológicamente en cuanto a lo que concierne a la alimentación. Hay un asunto de la falta de medicinas, él depende del clonazepam y las medicinas a veces faltan y se pone peor. Incluso él no entiende dentro de este marco porque él sigue preso si tiene una libertad. El año pasado el Ministerio Público le hizo un examen de otro más, ¿no? Y determinó incluso que tiene una hernia umbilical. Está deprimido, incluso en estos días dijo que se iba a suicidar, y tenemos mucho miedo por eso. Entonces, tiene una hernia umbilical, nunca se le ha tomado en cuenta, en consideración el asunto de la salud, ni siquiera porque eso fue fundamental en su enjuiciamiento, ni tampoco por razones de salud que lo necesita, porque todos los médicos del Estado que lo han visto, que llegan a la misma conclusión, que necesita una evaluación psiquiátrica, psicológica, apoyo en otros exámenes técnicos para determinar definitivamente su condición y darle un tratamiento más adecuado, bueno, nunca les han hecho caso, eso nunca se ha llevado a cabo. Bueno, ¿okay? Tenemos, Laura, ¿te encuentras en línea? Laura. Sí, soy en línea. Laura, si es que antes pregunté, pero no tenía conectado. Mira, Laura, cuéntanos entonces qué situación se espera ya, si se ha hablado, por lo menos el gobernador ha señalado algo, alguna autoridad pública ha señalado algo sobre la situación del Zulia, y más allá de eso, ¿existe un apoyo del Estado a esta situación que se está viviendo en el Estado Zulia? Bueno, realmente hasta donde hemos podido ver no ha habido ninguna pronunciamiento de las autoridades del Estado. Sin embargo, lo que te puedo decir es limitado porque aquí la señal es tan precaria que muchas veces ni siquiera podemos acceder a las redes sociales, como por ejemplo en este momento que no hay servicio eléctrico. Con respecto al apoyo del Estado, realmente ha sido nulo. Ha habido más apoyo del empresariado, que se han organizado en plazas públicas y todo esto en lugares públicos, básicamente para regalar comidas. Muchos de los restaurantes que tienen planta eléctrica han dispuesto algunas horas de su día de trabajo para que las personas vayan a cargar los teléfonos. Las personas que tienen niños vayan a hacer los licuados de los teteros de los niños.
en muchos de los casos puedan enfriar el agua potable, el agua mineral para darle a los niños, pero realmente apoyo del Estado no hemos tenido. Sin embargo, la población de a pie y la que evidentemente no ha participado en ninguno de los saqueos, estamos muy preocupados porque, bueno, habiendo saqueado Laura, casi la mayoría... Tenemos que, ya se nos cortó el programa y disculpa. Bueno, el hecho Tranquilo. Es que muchas gracias por estar allá, bueno, y el equipo del Foro Penal que coordina también está activo, sabemos, tratando de buscar información, pero con las dificultades de conexión. Muchas gracias, la doctora Miriam Mizrahi, por estar aquí con nosotros. Gracias a y bueno, siempre nos despedimos con el lema del Foro Penal, que siempre les pido a todos que repitan con nosotros, que es que no hay que hacer justicia por propia mano, pero está en nuestras manos que se haga justicia. Muchas gracias. Liberen a Toto. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. RCR